La iglesia en este tiempo tiene que estar perfectamente unida. ¿Sabe por qué tiene que estar unida? Por la razón de que cuando una iglesia está unida puede vencer el enemigo. Por eso dice Pablo, orar unos a los otros. Y dice Pablo también, oren por mí. Es importante entender de que cuando nosotros estamos unidos, estamos como una familia, respaldándonos unos a los otros. La iglesia no tiene que estar en tiranía, tirándose un hermano, un pastor, un evangelista, un misionero contra otro. No, necesitamos estar en unión. Por ejemplo, Héctor en este momento, si me ve abrigado, es porque está haciendo frío en este instante. Esta es una temporada donde hace mucho frío, hasta nieve puede caer. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando estamos en familia, todo currucado, estamos todos calentándonos. Y por eso la iglesia hace la función del abrigo. El abrigo lo que hace es que permanece dentro de ti caliente. Fuera de ti está frío, por eso el abrigo está para cubrirte. Así mismo debe hacer la iglesia, cubrirse unos a los otros como abrigo, orando en tiempo de necesidad, orando en tiempo de crisis, de persecución, de aflicciones, ya que la misma palabra dice que vamos a padecer de aflicciones. Y cuando hablamos de aflicciones, podemos hablar de alguna tribulación, de alguna enfermedad que estemos pasando. Y por eso quiero decirte de que cuando tú te comunicas con los hermanos en oración, vamos a orar juntos, vamos a levantarnos a orar, vamos a interceder por el pastor fulano de tal, por la hermana fulana de tal. Esto a lo que el Señor le agrada. Pero cuando tú te estás escondiendo de los hermanos, solamente criticando, juzgando, tú no creces ministerialmente. Dios no te ve con agrado. Y Dios quiere verte con agrado. Y para Dios verte con agrado, debe verte en unión. Por eso dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Uno tiene un don de profeta, otro tiene un don de maestro, otro tiene el don de los milagros, otro tiene un don de sanidad, uno tiene el don de fe, otro tiene el don del Espíritu Santo, que donde llega ocurran cosas. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo del ser humano tiene diferentes órganos, pulmones, riñones, corazón, y así sucesivamente. Asimismo la iglesia de Cristo debe de permanecer unida. Cuando nosotros no estamos unidos, hay un desorden, hay un desastre. Todo el mundo quiere ser lo mismo, todo el mundo quiere predicar en los altares, todo el mundo quiere adorar, todo el mundo quiere orar, otros quieren todo profetizar, como le pasó a Pablo, que hubo un problema en una de las iglesias donde él veía que todos estaban profetizando. Y él decía, no está bien, aquí no hay un orden de Dios. Y así mismo pasa en muchas iglesias, sin mencionar el nombre ni criticar a nadie. Porque no hay una unión, no estamos como el abrigo, respaldándonos, calentándonos, orando unos a los otros, intercediendo, escudriñando la palabra juntos. ¿Sabe lo bonito que es cuando dos hermanos, dos hermanas se reúnen a estudiar la palabra de Dios en una casa? Allí la casa está abrigada, está llena, sí, está llena de la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo pues comencemos a reunirnos entre hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, cuando de repente dice la palabra de Dios en Hechos 2, capítulo 1 hacia adelante, estaban todos reunidos en un solo sentir, en un solo propósito y en un solo ánimo. Dice que de repente, después de 10 días, dice que descendió el Espíritu Santo y dice que descendió en forma de fuego. Muchos comenzaron a hablar distintos lenguajes, otros comenzaron a hablar lenguas angelicales, pero es necesario de que usted y yo entendamos lo que allí sucedió. ¿Por qué? Vinieron la manifestación, el poder. Y esto sucedió porque todos estaban reunidos. ¿Cómo? En un solo sentir, en un solo ánimo, quizá hablando de Jesús, de las manifestaciones que hizo, de los milagros que hizo y de las señales y prodigios que declaró y profetizó en ese entonces. Por eso es que cuando nosotros estamos reunidos como hermanos suceden cosas impresionantes. Nos sorprendemos. Aquí puedo ver cómo los pajaritos que pecan peces en las aguas, están todos reunidos, están todos juntos, mirando las aguas, mirando si hay peces, para todos juntos lanzarse y llevarse quien pueda la bendición. Así mismo debería ser la iglesia. Todos debemos de tener y de buscar esa bendición del cielo, todos estando reunidos. Recuerde que la palabra es tan importante y tan perfecta que dice, si en mi nombre, dice Jesús, hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No está hablando solo tú. Sí, tú puedes tener la gracia del Espíritu Santo, tú puedes tener dones, pero funcionan más, sí, cuando tú y yo estamos reunidos como hermanos, cuando estamos en la iglesia adorando.
Ahí es donde Dios específicamente se glorifica. Por eso siempre le digo a las personas de las redes sociales que siempre nos están escuchando, le digo de esta manera: si ustedes pudieran llegar a la casa del Señor, donde no solo estoy yo, donde hay más hermanos y el Señor le place glorificarse para que luego se dé el testimonio y nosotros veamos de que Él está ahí con nosotros. Por eso es necesario de que usted y yo estemos permaneciendo en el Señor, que estemos fluyendo en su gracia, en su amor, perseverando en su presencia. Yo te aconsejo y te aseguro que cuando tú estés en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, algo sucede, el Señor se manifiesta. Sí, el Señor se manifiesta con su preciosa bondad. El Señor quiere hacer grandes cosas. Y cuando la iglesia está unida, no hay enemigo que pueda enfrentar la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia ayuna y ora y está en conjunto, el enemigo no puede enfrentar. Se rompen murallas, sí. Las enfermedades se van, los problemas se liberan, las personas reciben la bendición. Pero no es lo mismo que tú estés sola clamando en casa, tú estés solo clamando en tu carro, en tu casa, donde te encuentres, al estar clamando con el conjunto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recuerda que las 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 insensatas, y dice que las que estaban con prudencia, dice que las que estaban justamente sin menguar su hacer, te dice la palabra de Dios que ellas fueron la escogida, ellas fueron las que fueron a la boda, a causa de que las otras estaban descuidadas. No nos descuidemos y estemos en ese conjunto como las prudentes, esperando en el Señor, clamando al Señor, teniendo esa convicción diariamente, buscando de su gloria y su presencia. Mira, yo te recomiendo que si tú no tienes a nadie con quien estudiar la palabra, con quien orar, quizá tu esposo, mujer, no es de mucha oración, te recomiendo de que no busques un hombre para que ore o te dé estudio bíblico. Búscate una mujer de guerra. Sí, ponte un horario. Si ves que tú no puedes salir a la hora que tu esposo llegó y se queda con los hijos, entonces ponte un horario de tarde, llámale por teléfono, reúnanse en una casa, quizá en la casa de ella o en tu casa si tú tienes tantos hijos. Y reúnanse a orar, a estudiar la palabra de Dios, pero que no te lleve chisme, contienda, nada de esto, solo a escudriñar y a orar y a clamar, y verá el crecimiento espiritual dentro de ti, te lo recomiendo. Cuando yo llegué a este país, los Estados Unidos, lo primero que hice fue no dirigirme exactamente, no solo a una congregación. Lo primero que yo hice fue buscar un grupo de oración y entrarme y calentarme y estar firme para no caer contra las acechanzas de vuestro adversario que siempre está al acecho. ¿Y sabe qué ocurrió? Tengo muchos testimonios que dar, tengo muchas cosas, vi milagros, salí con ellos, sucedieron milagros impresionantes, donde hermanos fortalecíamos, allí adoraba, allí orábamos, allí estudiábamos la palabra, no solo yo, al ser que soy el pastor, no, yo escuchaba a los demás, opinaba respecto a eso, opinábamos todo del mensaje que llevaba, nos edificábamos, comía allí con todo junto, estamos comiendo, almorzando, y es impresionante cómo nos reuníamos a calentarnos, así como hace el abrigo sobre el cuerpo. Es interesante, ¿no?, hacer esto en Cristo, hacer esto por nuestro Señor Jesucristo y para la fortaleza espiritual. Recuerda que cuando tú haces esto en comunión con tus hermanos, tú creces espiritualmente, se resuelven asuntos que tú no entiendes, dudas se rompen, se aclaran. ¿Por qué? Porque está lo que tú no sabes, lo puede saber tu hermano, y lo que tú sabes no lo sabe tu hermano, y para eso estamos, para fortalecernos, sí, edificarnos y estar fielmente ahí unos a los otros. Yo me alegro siempre. ¿Sabe por qué me alegro? Porque cuando nosotros hacemos esto, hay cambio en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos esto, vemos la diferencia. Vemos que el Señor comienza a aportar en nosotros algo distinto. Y es lo que el Señor quiere, llenarnos de su presencia, de su fortaleza, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad y de todas las cosas bellas que tiene para con cada uno de nosotros. Si tú tienes a alguien, algún vecino, alguna amiga, algún amigo que está en la iglesia contigo y tú ves el mover espiritual, invítalo a que se reúnan quizá a la semana un día, pongan un día a la semana y dile que vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a escudriñar, sea de noche, sea de tarde, sea en la mañana, el tiempo que tú quieras. Lo importante es que le eche a tu cuerpo, que le eche a tu espiritualidad, a tu espíritu, échale fortaleza espiritual para que el Señor comience a fortalecerte cada día más. Amén. Así que de verdad quise bendecirte con este mensaje. Amén. La iglesia tiene que estar unida, gloria a Dios, en estos últimos tiempos. Así que bendiciones para tu vida poderosamente. Recuerda siempre esta palabra:
En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, recuerda esta palabra. Quiero decirte esto, fíjate. Quiero que compartas este mensaje si sientes que te ha edificado. Si sientes que es importante este mensaje, compártelo con alguien, WhatsApp, Facebook, en toda tu cuenta que tú tengas por ahí, compártelo, amén, que puede servir de mucha utilidad a personas que lo estén necesitando. Así que bendiciones, bendigo tú, pastores, te bendigo a ti en el nombre de Jesús poderosamente y declaramos que hoy va a entender lo que es la unión y la fuerza en Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones para tu vida.